Cada 26 segundos, la Tierra late. No es una metáfora, es un hecho científico verificable. En algún lugar del planeta hay una fuente que emite un pulso sísmico regular, preciso como un reloj, que se ha estado repitiendo durante al menos 60 años. Los sismógrafos de todo el mundo lo detectan. Los científicos lo han confirmado. Pero aquí está lo extraordinario. Nadie sabe con certeza qué lo causa. Hemos explorado la Luna, enviado sondas a los confines del sistema solar, fotografiado agujeros negros a millones de años luz, pero este misterio en nuestro propio planeta sigue sin resolverse completamente. Hoy descubrirás las teorías más fascinantes sobre el latido del corazón de la Tierra. Si te intrigan los enigmas científicos que desafían nuestra comprensión, suscríbete al canal para más misterios reveladores. Para entender lo extraordinario de este fenómeno, primero necesitamos comprender qué es exactamente un sismógrafo y cómo funciona. Un sismógrafo es básicamente un instrumento increíblemente sensible diseñado para detectar vibraciones en la Tierra. Imagina una pluma suspendida sobre un papel que se mueve. Cuando el suelo tiembla, el papel se mueve, pero la pluma, debido a la inercia, tiende a permanecer quieta. Esto crea un registro del movimiento del suelo. Los sismógrafos modernos son extraordinariamente precisos. Pueden detectar movimientos del suelo más pequeños que el ancho de un átomo. Pueden sentir el paso de un camión a kilómetros de distancia, las olas del océano rompiendo en costas lejanas, e incluso el movimiento de las mareas causado por la Luna. Son tan sensibles que los científicos tienen que aislarlos cuidadosamente de cualquier vibración local, incluyendo el tráfico urbano, el viento y hasta el caminar de personas en edificios cercanos. Cuando miras los datos de un sismógrafo, lo que normalmente ves es una línea irregular que registra todo tipo de vibraciones. Terremotos grandes crean picos dramáticos que son fáciles de identificar. Pero el fondo, lo que llamamos ruido sísmico de fondo, es mucho más complejo. Es una mezcla constante de señales de innumerables fuentes: olas oceánicas, viento, tormentas, actividad humana, movimientos sutiles de la corteza terrestre. Y enterrado en ese ruido de fondo, si sabes dónde buscar, hay un patrón. Una señal que se repite cada 26 segundos. No 25, no 27. 26 segundos, con una regularidad asombrosa. Este fenómeno fue notado por primera vez en la década de 1960 por sismólogos que estaban estudiando el ruido sísmico de fondo. Al principio, como sucede con muchos descubrimientos científicos, fue considerado una curiosidad, algo interesante pero no particularmente importante. Los científicos lo catalogaron, tomaron nota de él, pero no invirtieron mucho esfuerzo en explicarlo. Pero a medida que pasaban las décadas y más sismógrafos se desplegaban alrededor del mundo, algo notable se hizo evidente. Esta señal de 26 segundos no era local. No era un fenómeno que ocurría solo en una región o en ciertas condiciones. Era global. Podías detectarla en sismógrafos en Japón, en California, en Europa, en la Antártida, en todas partes. Más aún, era increíblemente constante. No variaba significativamente con las estaciones. No se detenía durante la noche o durante el invierno. No cambiaba notablemente durante eventos geológicos como terremotos o erupciones volcánicas. Era como si el planeta tuviera un marcapasos interno que nunca se detenía, nunca fallaba. Esta persistencia y regularidad es lo que hace que el fenómeno sea tan desconcertante. En la naturaleza, los procesos periódicos generalmente tienen alguna variación. El día y la noche son regulares porque están ligados a la rotación constante de la Tierra. Las mareas son regulares porque están ligadas a las órbitas predecibles de la Luna y el Sol. Pero encontrar algo que pulse cada 26 segundos, exactamente, durante décadas, eso requiere un mecanismo muy específico y muy estable. Los científicos comenzaron a llamarlo el microseísmo de 26 segundos, o simplemente el pulso de 26 segundos. El término microseísmo se refiere a vibraciones sísmicas muy pequeñas que están por debajo del umbral de lo que los humanos pueden sentir.
Mientras que un terremoto significativo puede hacer que los edificios se tambaleen y las personas corran buscando refugio, estos microseísmos son tan sutiles que solo los instrumentos más sensibles pueden detectarlos. Pero no dejes que el término micro te engañe. Aunque la amplitud de estas vibraciones es pequeña, su importancia científica es potencialmente enorme, porque este pulso constante es como una señal de diagnóstico del planeta. Es la Tierra diciéndonos algo sobre cómo funciona, sobre qué procesos están ocurriendo en sus profundidades o en su superficie. Durante 1907.000 años, los científicos propusieron varias teorías sobre qué podría estar causando este pulso. Algunas de las primeras ideas incluían resonancias en la corteza terrestre, vibraciones causadas por el viento interactuando con formaciones geográficas específicas, o incluso efectos de la rotación de la Tierra. Pero ninguna de estas explicaciones podía dar cuenta de la precisión y globalidad del fenómeno. Entonces, en la década de 1980 y 1990, los científicos comenzaron a enfocarse más seriamente en el océano como posible fuente. Tiene sentido cuando lo piensas. Los océanos cubren aproximadamente el 71% de la superficie de la Tierra. Contienen cantidades masivas de agua en constante movimiento. Y sabemos que las olas oceánicas generan vibraciones sísmicas que pueden detectarse a grandes distancias. Pero no son solo las olas ordinarias las que nos interesan aquí. La clave resultó estar en un tipo específico de ola oceánica. Las olas de período largo, particularmente aquellas generadas en áreas donde las corrientes oceánicas interactúan con características del fondo marino. Aquí es donde la historia se vuelve realmente fascinante. Porque no estamos hablando de las olas que ves rompiendo en una playa. Estamos hablando de algo mucho más grande, mucho más poderoso y mucho menos visible. Estamos hablando de ondas que pueden tener longitudes de cientos de kilómetros y períodos de muchos segundos. Cuando estas olas masivas se mueven a través del océano, transfieren energía al fondo marino. Y cuando esa energía golpea el fondo del océano, particularmente en aguas relativamente poco profundas, cerca de plataformas continentales, genera vibraciones que se propagan a través de la corteza terrestre como ondas sísmicas. Es como si el océano estuviera constantemente golpeando un tambor gigante, y ese tambor es nuestro planeta. Pero todavía hay un problema con esta explicación. El sambo simpasatinta y tiempo de hacen. Océano es un lugar caótico. Las tormentas van y vienen. Las corrientes cambian con las estaciones. Las olas varían enormemente en tamaño y frecuencia, dependiendo de las condiciones climáticas. Entonces, ¿cómo podría un océano tan dinámico y variable producir un pulso tan increíblemente regular? Aquí es donde entra en juego una ubicación específica que ha capturado la atención de los científicos. El Golfo de Guinea, en la costa oeste de África. El Golfo de Guinea es una amplia ensenada en el Océano Atlántico, bordeada por varios países de África Occidental, incluyendo Ghana, Togo, Benín, Nigeria, Camerún, Guinea Ecuatorial y Gabón. A primera vista no parece particularmente especial. Es una región oceánica como muchas otras, con barcos de pesca, plataformas petroleras y puertos comerciales. Pero geofísicamente es extraordinaria. En 2013, un equipo de científicos liderado por el geólogo marino Greg Dean de la Universidad de Colorado publicó un estudio que finalmente localizó la fuente del pulso de 26 segundos. Después de analizar décadas de datos sísmicos de estaciones alrededor del mundo y usar técnicas sofisticadas de triangulación, pudieron determinar que la señal más fuerte provenía consistentemente de una ubicación específica, una parte del Golfo de Guinea, cerca de la costa de África Occidental. Pero no era solo cualquier parte del Golfo. La fuente parecía estar concentrada en una región donde el fondo oceánico tiene una geometría particular. Aquí, la plataforma continental, esa extensión relativamente poco profunda del continente bajo el océano, se encuentra con el talud continental, donde el fondo marino desciende abruptamente hacia las profundidades del océano abierto. Esta zona de transición es crítica. Es donde las olas oceánicas de período largo, esas ondas masivas que mencionamos antes, interactúan de manera muy específica con la topografía del fondo marino.
Y es esta interacción la que, según la teoría más aceptada actualmente, genera el pulso de 26 segundos. Déjame explicarte cómo funciona esto. Las olas en el océano vienen en muchas variedades diferentes. Las más familiares son las olas de viento, generadas por el viento soplando sobre la superficie del agua. Estas tienen periodos típicos de unos pocos segundos a tal vez 15 o 20 segundos. Puedes verlas rompiendo en la playa, una tras otra, en una sucesión relativamente rápida. Pero hay otro tipo de ola, mucho más grande y con periodos mucho más largos. Estas se llaman ondas infragravitatorias o simplemente infragravedad. Tienen periodos que van desde aproximadamente 20 segundos hasta varios minutos. Son generadas por grupos de olas de viento, por la interacción de diferentes sistemas de olas y por tormentas masivas en mar abierto. Estas olas de infragravedad son fascinantes porque pueden viajar miles de kilómetros a través del océano sin perder mucha energía. Una tormenta en el Pacífico Sur puede generar olas de infragravedad que eventualmente llegarán a las costas de California o Japón, días o incluso semanas después de que la tormenta haya pasado. Son como las reverberaciones de largo alcance de las perturbaciones oceánicas. Ahora bien, aquí está la parte crucial. Cuando estas olas de infragravedad encuentran aguas poco profundas, particularmente cuando se acercan a una plataforma continental, comienzan a interactuar fuertemente con el fondo marino. La ola siente el fondo, por así decirlo, y esta interacción genera presión sobre el fondo oceánico. Imagina empujar rítmicamente hacia abajo sobre una superficie elástica. Cada empujón crea una onda de presión que se propaga a través del material. Esto es esencialmente lo que las olas de infragravedad están haciendo al fondo del océano. Cada vez que pasa una ola, ejerce una presión significativa sobre la roca debajo, y esa presión se transmite a través de la corteza terrestre como una onda sísmica. En la mayoría de los lugares, estas ondas sísmicas generadas por olas son bastante aleatorias y variables, reflejando la naturaleza caótica del océano. Pero en el Golfo de Guinea, algo especial está sucediendo. La geometría particular del fondo marino, la profundidad específica del agua y quizás la forma en que las corrientes oceánicas fluyen a través de la región, todo esto se combina para crear condiciones donde las olas de infragravidad tienen una frecuencia dominante muy específica. Es como cuando soplas a través de la boca de una botella y produces un tono musical. El tono que escuchas no es arbitrario, está determinado por el tamaño y la forma de la botella. El aire dentro de la botella tiene una frecuencia de resonancia natural. De manera similar, esta región del Golfo de Guinea parece tener una frecuencia de resonancia donde las olas de cierto período se amplifican o se favorecen. Y esa frecuencia de resonancia resulta tener un periodo de aproximadamente 26 segundos. Pero aquí hay algo aún más intrigante. Cuando los científicos analizaron los datos más de cerca, descubrieron que el pulso de 26 segundos no es completamente constante. Tiene variaciones sutiles. A veces es un poco más fuerte, a veces un poco más débil. Y estas variaciones se correlacionan con cambios en las condiciones oceánicas. Durante tormentas particularmente grandes en el Atlántico, la señal se intensifica. Durante períodos de océano tranquilo, se debilita ligeramente. Hay también variaciones estacionales sutiles, con la señal siendo ligeramente diferente en invierno que en verano, reflejando los cambios estacionales en los patrones de olas del Atlántico. Esto es importante porque proporciona evidencia de que el fenómeno está realmente vinculado a procesos oceánicos, no a algo completamente diferente dentro de la Tierra sólida. Si fuera causado por, digamos, algún tipo de resonancia en el manto terrestre o movimientos del núcleo, no esperaríamos ver estas correlaciones con las condiciones meteorológicas oceánicas. Sin embargo, y aquí es donde las cosas se vuelven más complicadas, algunos científicos no están completamente convencidos de que el Golfo de Guinea sea la única fuente, o incluso la fuente principal. Hay evidencia de que pueden existir otras fuentes de pulsos similares en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, se han detectado señales similares cerca de las Islas Sandwich del Sur en el Atlántico Sur,
cerca de ciertas partes de la plataforma de Kerguelen en el Océano Índico, y posiblemente en el Pacífico Norte. Cada una de estas ubicaciones comparte características similares. Son regiones donde las corrientes oceánicas y las olas de período largo interactúan con topografía submarina de maneras complejas. Esto sugiere que el pulso de 26 segundos que detectamos globalmente podría ser en realidad una superposición de múltiples fuentes, todas pulsando aproximadamente a la misma frecuencia debido a condiciones oceanográficas similares. Es como tener varios relojes, cada uno marcando al mismo ritmo, y el sonido combinado crea un tic-tac aparentemente singular y global. La pregunta de por qué estas diferentes ubicaciones producirían pulsos con períodos tan similares es fascinante en sí misma. Podría ser simplemente coincidencia, que las geometrías particulares del fondo marino en estos lugares resulten favorecer olas de período similar. O podría haber algo más fundamental en juego, alguna característica común de cómo los océanos de la Tierra interactúan con las plataformas continentales que naturalmente favorece esta frecuencia particular. Algunos científicos han propuesto que podría estar relacionado con la física fundamental de las olas oceánicas. Hay ciertas frecuencias que son naturalmente más comunes o más estables en sistemas de olas oceánicas debido a cómo las olas de diferentes longitudes interactúan entre sí. El periodo de 26 segundos podría estar en una especie de punto dulce donde las olas son lo suficientemente largas para transportar mucha energía, pero no tan largas que se disipen rápidamente. Otra posibilidad intrigante es que la propia rotación de la Tierra podría jugar un papel. La rotación de la Tierra afecta los movimientos oceánicos a través del efecto Coriolis, ese fenómeno que hace que los huracanes giren y que las corrientes oceánicas sigan patrones curvos. Algunos investigadores han especulado que el período de 26 segundos podría estar relacionado de alguna manera con frecuencias de resonancia en el sistema océano-tierra que son influenciadas por la rotación. Sin embargo, estas ideas siguen siendo especulativas. Lo que sabemos con razonable certeza es que las olas oceánicas, particularmente las olas de infragravedad, interactuando con topografía submarina en lugares como el Golfo de Guinea, son los principales culpables. Pero los detalles exactos de cómo y por qué producen una señal tan precisa y persistente todavía están siendo investigados. Hay también un aspecto práctico de todo esto que vale la pena mencionar. Este pulso de 26 segundos, aunque es un misterio científico fascinante, también tiene aplicaciones potenciales. Proporciona una fuente constante de energía sísmica que los geofísicos pueden usar para estudiar la estructura interna de la Tierra. Es como tener una fuente de sonido constante dentro de tu casa. Si produces un ruido constante en una habitación, puedes aprender sobre la estructura de tu casa escuchando cómo ese sonido se refleja y se transmite a través de las paredes, los pisos y el techo. De manera similar, este pulso constante de 26 segundos puede usarse como una fuente sísmica para sondear la estructura de la corteza terrestre y el manto superior. Los científicos han comenzado a usar esta señal para crear imágenes sísmicas de regiones que de otro modo serían difíciles de estudiar. Es particularmente útil en áreas oceánicas donde no puedes desplegar fácilmente equipos sísmicos tradicionales. El pulso natural proporciona una fuente de señal gratuita que está siempre activa, permitiendo estudios continuos a largo plazo. Pero más allá de las aplicaciones prácticas, hay algo profundamente satisfactorio en resolver este tipo de misterio. Durante décadas, los científicos sabían que este pulso existía, pero no podían explicarlo completamente. Era un recordatorio humilde de que incluso en nuestro propio planeta, con toda nuestra tecnología y conocimiento, todavía hay fenómenos que no entendemos completamente. El hecho de que finalmente hayamos identificado la fuente principal y comprendamos el mecanismo básico es un testimonio de la persistencia científica y la mejora continua de nuestras herramientas de observación. Pero también es un recordatorio de que cada respuesta genera nuevas preguntas. El pulso de 26 segundos no es la única señal rítmica misteriosa que nuestro planeta emite. De hecho, cuando los científicos comenzaron a buscar más cuidadosamente en los datos sísmicos globales,
descubrieron que la Tierra está constantemente produciendo una variedad de señales periódicas, cada una con su propia historia fascinante. Una de las más intrigantes es lo que se conoce como el zumbido de la Tierra. A diferencia del pulso de 26 segundos, que es una señal relativamente de alta frecuencia en términos sísmicos, el zumbido de la Tierra consiste en oscilaciones extremadamente lentas, con periodos que van desde aproximadamente 50 segundos hasta varios minutos. Imagina que la Tierra es una campana gigante. Cuando golpeas una campana, vibra a ciertas frecuencias que dependen de su tamaño, forma y composición. La Tierra, aunque no es exactamente una campana, también tiene frecuencias de resonancia naturales. Estas se llaman modos normales, de vibración. Normalmente, estos modos normales solo se excitan significativamente durante grandes terremotos. Un terremoto masivo puede literalmente hacer que todo el planeta suene como una campana durante días después del evento. Los sismógrafos sensibles pueden detectar estas vibraciones globales, viendo a la Tierra expandirse y contraerse ligeramente, como si estuviera respirando. Pero aquí está lo sorprendente. Incluso cuando no hay terremotos grandes, la Tierra está constantemente vibrando en estos modos normales a niveles muy bajos. Es el zumbido de fondo del planeta. Y durante mucho tiempo nadie sabía por qué. Las teorías sobre la fuente del zumbido de la Tierra son similares a las del pulso de 26 segundos. Se cree que está causado principalmente por olas oceánicas. Pero en este caso, no son tanto las olas individuales golpeando el fondo marino, sino la interacción masiva y continua de sistemas de olas en todo el océano global. Los océanos de la Tierra están constantemente en movimiento, con olas de todos los tamaños viajando en todas las direcciones. Cuando dos olas que viajan en direcciones opuestas se encuentran, pueden crear lo que se llama una onda estacionaria. Y cuando estas ondas estacionarias interactúan con el fondo oceánico, pueden transferir energía a la Tierra sólida de maneras que excitan estos modos normales de muy baja frecuencia. Es como tener a alguien golpeando constantemente un tambor gigante desde todas las direcciones simultáneamente. El resultado no es un ritmo coherente, sino un zumbido constante, una vibración continua que nunca cesa. Estudios recientes han mostrado que la intensidad del zumbido de la Tierra varía con las estaciones. Es más fuerte durante el invierno en el hemisferio norte, cuando las tormentas en el Atlántico Norte son más intensas y generan los sistemas de olas más grandes. Durante el verano del hemisferio norte, cuando esas tormentas son menos frecuentes, el zumbido se debilita ligeramente. Esto proporciona evidencia convincente de que el océano es realmente la fuente principal. Si el zumbido fuera causado por procesos internos de la Tierra, como movimientos del manto o del núcleo, no esperaríamos ver estas correlaciones estacionales con las condiciones meteorológicas superficiales. Pero hay otro tipo de señal sísmica periódica que es aún más extraña: los terremotos lentos o eventos de deslizamiento lento. Estos son fundamentalmente diferentes de los terremotos regulares y del pulso de 26 segundos, pero son igualmente fascinantes. Un terremoto normal ocurre cuando la tensión acumulada en una falla geológica se libera repentinamente. Las placas tectónicas que habían estado bloqueadas una contra otra de repente se deslizan, liberando energía en forma de ondas sísmicas que sacuden el suelo. Todo el proceso puede tomar segundos o minutos, pero un terremoto lento es diferente. En lugar de un deslizamiento repentino, las placas se mueven gradualmente, una pasando la otra durante días, semanas o incluso meses. Es como si la falla estuviera resbalando en cámara superlenta. La cantidad total de movimiento puede ser la misma que en un terremoto regular, pero porque está distribuida durante tanto tiempo, apenas genera ondas sísmicas perceptibles. Estos eventos fueron descubiertos solo a finales de la década de 1990 y principios de los 2000, cuando los sistemas GPS se volvieron lo suficientemente precisos para detectar los minúsculos movimientos del suelo asociados con ellos. Antes de eso, estaban completamente ocultos de la observación. Lo que hace que los terremotos lentos sean particularmente intrigantes es que algunos de ellos son periódicos.
ocurren en un horario regular, como un reloj. Por ejemplo, en la zona de subducción de Cascadia, donde la placa Juan de Fuca se desliza bajo América del Norte a lo largo de la costa noroeste del Pacífico, hay terremotos lentos que ocurren aproximadamente cada 14 meses. Como un reloj, puedes predecir cuándo sucederá el próximo. ¿Por qué son periódicos? Nadie lo sabe con certeza. Podría estar relacionado con el tiempo que tarda en acumularse suficiente tensión en la falla para desencadenar el siguiente evento. O podría haber algún proceso cíclico en la zona de falla, como la migración de fluidos o cambios en la presión de los poros, que controla el tiempo. Lo preocupante sobre los terremotos lentos es que podrían estar relacionados con terremotos grandes y destructivos. Algunos científicos creen que los terremotos lentos podrían estar transfiriendo tensión a otras partes de la falla, potencialmente acercándola a un terremoto catastrófico. En la zona de subducción de Cascadia, por ejemplo, existe preocupación de que los terremotos lentos periódicos puedan estar cargando la falla principal que eventualmente producirá un terremoto masivo, posiblemente de magnitud 9 o más. Monitorear. Estos terremotos lentos podría, por lo tanto, proporcionar advertencias tempranas de terremotos inminentes más grandes. Si vemos cambios en el patrón o la intensidad de los terremotos lentos, podría indicar que algo está cambiando en el sistema de fallas de manera que aumenta el riesgo de un evento mayor. Volviendo a señales periódicas más benignas, hay otro fenómeno fascinante llamado tremor no volcánico, que está relacionado con los terremotos lentos. El tremor no volcánico es una señal sísmica continua que puede durar horas o días. No es un terremoto discreto, sino más bien una vibración sostenida, como el sonido de un motor distante. Lo notable es que este tremor a menudo ocurre junto con terremotos lentos. Cuando un terremoto lento está en progreso, los sismógrafos detectan este tremor constante emanando de la misma región. Es como si el deslizamiento lento de la falla estuviera produciendo este zumbido sísmico continuo, y en algunos lugares el tremor mismo es periódico. En Japón, por ejemplo, hay regiones donde el tremor no volcánico se repite en ciclos regulares de varios meses. Los científicos han mapeado la fuente de estos tremores y han encontrado que migran a lo largo de las fallas de maneras predecibles, como ondas que viajan a través del sistema de fallas. Todo esto pinta una imagen de la Tierra como un sistema increíblemente dinámico y rítmico. Lejos de ser una roca inerte flotando en el espacio, nuestro planeta está constantemente pulsando, vibrando, zumbando y deslizándose de maneras sutiles pero detectables. Estos diferentes tipos de señales periódicas, el pulso de 26 segundos, el zumbido de la Tierra, los terremotos lentos, el tremor no volcánico, todos nos están diciendo algo sobre cómo funciona nuestro planeta. Son como instrumentos en una orquesta, cada uno tocando su propia nota, y juntos creando lo que podríamos llamar la sinfonía sísmica de la Tierra. Escuchar esta sinfonía requiere instrumentos sensibles y análisis cuidadoso. Requiere redes globales de sismógrafos, sistemas GPS precisos y computadoras poderosas que puedan procesar cantidades masivas de datos. Pero la recompensa es una comprensión más profunda de nuestro planeta. Por ejemplo, al estudiar cómo se propagan estas diferentes señales a través de la Tierra, los geofísicos pueden aprender sobre la estructura interna del planeta. Diferentes tipos de rocas, diferentes temperaturas, diferentes presiones, todo afecta cómo las ondas sísmicas viajan. Al analizar las señales, podemos crear tomografías sísmicas, esencialmente escáneres CE, del interior de la Tierra. Esto nos ha permitido mapear características como zonas de subducción donde una placa tectónica se hunde debajo de otra, plumas del manto donde el material caliente asciende desde las profundidades, y regiones en el núcleo externo donde el hierro líquido fluye de maneras complejas. Las señales periódicas son particularmente útiles para esto porque proporcionan una fuente constante y predecible. En lugar de esperar un terremoto grande para generar ondas sísmicas que podamos estudiar, podemos usar el pulso constante de 26 segundos o el zumbido continuo de la Tierra como señales de sondeo. Hay también implicaciones para entender el cambio climático.
Las olas oceánicas, que son la fuente de muchas de estas señales sísmicas, están influenciadas por el clima. Tormentas más fuertes generan olas más grandes, que a su vez crean señales sísmicas más intensas. Al monitorear cambios a largo plazo en la intensidad y los patrones de estas señales sísmicas, potencialmente podemos rastrear cambios en los patrones de tormentas oceánicas globales, proporcionando otra línea de evidencia sobre cómo el clima de la Tierra está cambiando. Algunos científicos han propuesto usar la red sísmica global como una especie de red de monitoreo climático. La idea es que los sismógrafos, que ya están desplegados en todo el mundo y operan continuamente, podrían proporcionar datos valiosos sobre las condiciones oceánicas y atmosféricas. Es un uso secundario ingenioso de infraestructura que fue diseñada originalmente para estudiar terremotos. Para apreciar completamente cuán notable es que hayamos descubierto y explicado el pulso de 26 segundos, necesitamos entender la tecnología y los métodos que lo hicieron posible. Este descubrimiento no habría sido factible hace 50 años, incluso si los científicos hubieran sabido qué buscar. Requirió avances en múltiples campos: instrumentación sísmica, comunicaciones globales, procesamiento de datos y análisis computacional. Comencemos con los sismógrafos modernos. Como mencionamos antes, estos instrumentos son extraordinariamente sensibles, pero la sensibilidad por sí sola no es suficiente. También necesitas estabilidad y precisión a largo plazo. Un sismógrafo que deriva o cambia su calibración con el tiempo no sería útil para detectar señales sutiles que persisten durante décadas. Los sismógrafos modernos utilizan una variedad de tecnologías para lograr esta estabilidad. Muchos usan sensores de retroalimentación de fuerza, donde un sistema electrónico detecta cualquier movimiento de la masa del sismógrafo y aplica una fuerza exactamente opuesta para mantenerla inmóvil. La cantidad de fuerza necesaria es proporcional al movimiento del suelo, y esta fuerza se mide electrónicamente con gran precisión. Otros utilizan sensores ópticos, donde un rayo láser rastrea el movimiento de la masa. Algunos de los sismógrafos más avanzados están instalados en pozos profundos, a veces a cientos de metros bajo tierra, para aislarlos del ruido de la superficie, como el tráfico, el viento y las variaciones de temperatura. Pero incluso el mejor sismógrafo individual tiene limitaciones. El verdadero poder viene de tener redes de sismógrafos distribuidos globalmente. La red sísmica global, administrada por varias organizaciones internacionales, ahora incluye cientos de estaciones de alta calidad en todos los continentes y muchas islas oceánicas. Estas estaciones transmiten continuamente sus datos a centros de procesamiento donde pueden ser analizados. Y aquí es donde las comunicaciones modernas son cruciales. En el pasado, los datos sísmicos tenían que ser registrados localmente en papel o cinta magnética, luego físicamente transportados a centros de análisis. Esto significaba retrasos de semanas o meses. Hoy, los datos se transmiten en tiempo real a través de conexiones satelitales e Internet. Un terremoto en Japón puede ser detectado por sismógrafos en California segundos después de que ocurra, y los datos están disponibles inmediatamente para análisis. Esta capacidad de tiempo real no solo es útil para alertas tempranas de terremotos, sino que también permite estudios mucho más sofisticados de fenómenos sísmicos sutiles como el pulso de 26 segundos. El análisis de estos datos requiere técnicas computacionales avanzadas. Para identificar el pulso de 26 segundos enterrado en el ruido sísmico de fondo, los científicos usan algo llamado análisis espectral. Esta técnica descompone una señal compleja en sus componentes de frecuencia, similar a cómo un prisma descompone la luz blanca en colores individuales. Cuando aplicas análisis espectral a datos sísmicos de larga duración, obtienes lo que se llama un espectrograma, una representación visual que muestra qué frecuencias están presentes en los datos y cuán fuertes son. El pulso de 26 segundos aparece como un pico característico en estos espectrogramas, una línea que persiste a través de días, meses y años de datos. Pero detectar el pulso es solo el primer paso. Para localizarlo geográficamente, necesitas usar técnicas de triangulación que comparan los datos de múltiples estaciones sísmicas. Las ondas sísmicas
viajan a velocidades conocidas a través de la Tierra, aproximadamente 3 a 8 kilómetros por segundo, dependiendo del tipo de onda y del material a través del cual están viajando. Si detectas la misma señal en varias estaciones y mides cuidadosamente las pequeñas diferencias en el tiempo de llegada, puedes calcular de dónde debe haber venido la señal. Es similar al principio usado por el GPS, donde tu receptor calcula tu posición midiendo el tiempo que tardan las señales en llegar desde múltiples satélites. Para el pulso de 26 segundos, esto requirió analizar datos de docenas de estaciones sísmicas distribuidas por todo el mundo y usar algoritmos sofisticados para encontrar la ubicación de origen más probable. El hecho de que diferentes equipos de investigación usando diferentes métodos todos convergieran en el Golfo de Guinea como la fuente principal da confianza en el resultado. Hay también un aspecto fascinante de aprendizaje automático e inteligencia artificial que está comenzando a transformar la sismología. Los algoritmos de aprendizaje automático pueden ser entrenados para reconocer patrones en datos sísmicos que podrían ser difíciles de detectar para los humanos o métodos tradicionales. Por ejemplo, los investigadores están usando redes neuronales para identificar automáticamente terremotos pequeños en datos sísmicos continuos. Estos algoritmos pueden procesar años de datos en horas, encontrando miles de eventos sísmicos que de otro modo habrían pasado desapercibidos. Esto ha revelado que los terremotos pequeños son mucho más comunes de lo que se pensaba, proporcionando nuevas perspectivas sobre cómo se comportan las fallas. De manera similar, el aprendizaje automático podría potencialmente descubrir otras señales periódicas o patrones en datos sísmicos globales que aún no conocemos. Podría haber otros pulsos, con diferentes frecuencias, o señales que solo aparecen bajo ciertas condiciones, esperando ser descubiertas en las vastas cantidades de datos que hemos acumulado durante décadas. Mirando hacia el futuro, hay varias tecnologías emergentes que prometen revolucionar aún más nuestra capacidad para estudiar la Tierra. Una es la fibra óptica distribuida para detección sísmica, a veces llamada DAS, por sus siglas en inglés de Distributed Acoustic Sensing. Esta tecnología utiliza cables de fibra óptica ordinarios, como los que ya están desplegados para telecomunicaciones, como sensores sísmicos. Un pulso láser enviado a través de la fibra puede detectar vibraciones minúsculas en cualquier punto a lo largo del cable. Esencialmente, conviertes kilómetros de fibra óptica en una red densa de sismógrafos virtuales. Esto es extraordinariamente poderoso porque ya hay millones de kilómetros de cable de fibra óptica instalados en todo el mundo. Al aprovechar esta infraestructura existente, podríamos crear redes sísmicas increíblemente densas a una fracción del costo de instalar sismógrafos tradicionales. Ciudades enteras podrían ser monitoreadas con resolución sin precedentes. Los investigadores ya han demostrado que DAS puede detectar no solo terremotos, sino también vehículos pasando, actividad de construcción e incluso pasos individuales. Para estudiar fenómenos como el pulso de 26 segundos, DAS podría proporcionar datos con resolución espacial mucho mayor, permitiéndonos mapear cómo la señal varía de un lugar a otro con un detalle extraordinario. Otra tecnología prometedora es la sismología de fondo oceánico. La mayor parte de la superficie de la Tierra está cubierta por océanos, pero históricamente ha sido muy difícil y costoso instalar sismógrafos en el fondo oceánico. Requiere equipos especializados que puedan soportar las presiones extremas de las profundidades oceánicas y operar durante meses o años sin mantenimiento. Pero en las últimas décadas se han desarrollado sismógrafos de fondo oceánico más capaces y confiables. Ahora hay despliegues de redes de estos instrumentos en varias regiones oceánicas clave. Esto es particularmente importante para estudiar fenómenos como el pulso de 26 segundos, dado que la fuente está en el océano. Con sismógrafos realmente en el fondo del océano cerca de la fuente, podemos estudiar el mecanismo de generación con mucho más detalle. Podemos ver exactamente cómo las olas interactúan con la topografía submarina, cómo la energía se transfiere al fondo marino y cómo las ondas sísmicas resultantes se propagan hacia afuera. Algunos investigadores también están explorando el uso de satélites para detectar señales sísmicas. Esto puede parecer extraño.
¿Cómo podría un satélite en el espacio detectar vibraciones del suelo? Pero resulta que las ondas sísmicas grandes pueden causar pequeños movimientos verticales de la superficie de la Tierra, que son detectables desde el espacio usando radar de apertura sintética, o técnicas de interferometría. Estas tecnologías satelitales son particularmente útiles para estudiar terremotos lentos y otros fenómenos que causan deformación gradual del suelo. Aunque probablemente no son lo suficientemente sensibles para detectar directamente el pulso de 26 segundos, podrían proporcionar contexto valioso sobre movimientos tectónicos más grandes que podrían influir en el fenómeno. Hay también esfuerzos para mejorar nuestra comprensión de los océanos mismos. Boyas oceanográficas equipadas con sensores pueden medir la altura de las olas, las corrientes, la temperatura y otros parámetros. Al combinar estos datos oceanográficos con datos sísmicos, podemos desarrollar modelos más completos de cómo las olas oceánicas generan señales sísmicas. Algunos investigadores están incluso usando los propios datos sísmicos para estudiar los océanos. Resulta que puedes aprender mucho sobre las condiciones oceánicas analizando las señales sísmicas que generan. Es un círculo completo fascinante. Usamos sismógrafos diseñados para estudiar la Tierra sólida para aprender sobre los océanos, y luego usamos ese conocimiento oceanográfico para entender mejor las señales sísmicas. Mirando aún más hacia el futuro, hay propuestas para misiones sísmicas en otros planetas y lunas. Hubo sismógrafos en la Luna durante las misiones Apolo, y funcionaron durante varios años, detectando lunamotos y proporcionando datos sobre el interior lunar. Más recientemente, la misión InSight de la NASA colocó un sismógrafo en Marte, donde ha detectado cientos de martemotos. ¿Tienen estos otros mundos sus propios pulsos misteriosos? ¿Hay un equivalente marciano del pulso de 26 segundos? Probablemente no exactamente lo mismo, dado que Marte no tiene océanos líquidos, pero podría haber otros fenómenos periódicos causados por vientos marcianos, variaciones de temperatura o procesos internos que aún no conocemos. Estudiar sismología comparativa en diferentes mundos podría enseñarnos mucho sobre lo que es único de la Tierra y qué principios son universales. Nos ayuda a poner nuestro propio planeta en contexto cósmico. Hemos recorrido un largo camino desde esa observación inicial en la década de 1960 de un pulso misterioso enterrado en datos sísmicos. Hemos explorado la ciencia detrás del fenómeno, identificado su fuente probable y examinado las tecnologías que hicieron posible el descubrimiento. Pero antes de cerrar, vale la pena reflexionar sobre qué nos dice realmente este pulso de 26 segundos sobre nuestro planeta y nuestro lugar en él. En el nivel más fundamental, el pulso de 26 segundos es un recordatorio de que la Tierra es un sistema integrado. No podemos separar los océanos de la Tierra sólida, la atmósfera de la biosfera, o los procesos superficiales de los procesos profundos. Todo está conectado de maneras complejas y a menudo sorprendentes. Las olas que rompen en una playa en África Occidental no solo están moviendo agua, están enviando vibraciones a través del planeta entero, señales que pueden detectarse a medio mundo de 1900 distancia. Esas vibraciones, a su vez, nos cuentan historias sobre la estructura interna de la Tierra, sobre las corrientes oceánicas, sobre los patrones climáticos. Es una cadena de conexiones que vincula desde lo más pequeño a lo más grande, desde lo superficial a lo profundo. Esta perspectiva de sistemas es cada vez más importante a medida que enfrentamos desafíos globales como el cambio climático. No podemos entender o predecir cómo cambiará el clima de la Tierra sin considerar todas las interacciones complejas entre la atmósfera, los océanos, el hielo, la Tierra y sí, incluso la Tierra sólida misma. Por ejemplo, el cambio climático está alterando los patrones de tormentas oceánicas. Tormentas más intensas generan olas más grandes, que a su vez crean señales sísmicas más fuertes. Al monitorear cambios a largo plazo en estas señales sísmicas, podríamos obtener otra línea de evidencia sobre cómo está cambiando el clima. Es un uso completamente no anticipado de la instrumentación sísmica, pero ilustra cómo las herramientas científicas pueden tener aplicaciones en múltiples disciplinas.
El pulso de 26 segundos también nos recuerda que todavía hay misterios en nuestro propio planeta. Vivimos en una era donde hemos enviado rovers a Marte, aterrizado sondas en cometas y fotografiado galaxias en los confines del universo observable. Es fácil asumir que hemos descubierto ya todo lo importante sobre la Tierra. Pero la realidad es que nuestro planeta continúa sorprendiéndonos. El pulso de 26 segundos estuvo ahí todo el tiempo, latiendo constantemente durante décadas antes de que realmente lo notáramos y lo entendiéramos. ¿Qué otros fenómenos están ocurriendo justo bajo nuestras narices, esperando ser descubiertos? Hay profundidades oceánicas que nunca hemos explorado, ecosistemas en las profundidades de la corteza terrestre que apenas comenzamos a comprender, y procesos en el manto y el núcleo que solo podemos inferir indirectamente. La Tierra es nuestro hogar, pero en muchos sentidos sigue siendo territorio desconocido. Esta combinación de familiaridad y misterio es lo que hace que la ciencia terrestre sea tan fascinante. No necesitas viajar al espacio para hacer descubrimientos fundamentales. Puedes hacerlo estudiando el planeta bajo tus pies, escuchando sus susurros sísmicos, descubriendo los ritmos ocultos que han estado ahí todo el tiempo. Hay también algo casi poético en la idea de que la Tierra tiene un pulso. Durante milenios, los humanos han usado metáforas orgánicas para describir nuestro planeta. Hablamos de Madre Tierra, de ríos que son las venas del planeta, de bosques que son sus pulmones. Estas metáforas son reconocidas generalmente como poéticas, no literales. Pero el pulso de 26 segundos nos da una metáfora que es, en cierto sentido, literal. La Tierra realmente late. Tiene un ritmo, una periodicidad, una regularidad casi biológica en su comportamiento. No es consciente, por supuesto, no es un organismo vivo en el sentido biológico. Pero es un sistema dinámico con procesos cíclicos que mantienen una especie de homeostasis, un equilibrio. Esta perspectiva, a veces llamada la hipótesis Gaia, después del trabajo del científico James Lovelock, sugiere que la Tierra funciona en algunos aspectos como un sistema autorregulado. Los océanos, la atmósfera, la vida y la geología interactúan de maneras que tienden a mantener condiciones habitables. El pulso de 26 segundos es solo una pequeña parte de esta compleja red de retroalimentaciones y ciclos. Pensar en la Tierra de esta manera, como un sistema integrado con sus propios ritmos y patrones, puede cambiar cómo nos relacionamos con nuestro planeta. Ya no es solo un escenario pasivo donde ocurre la vida, sino un participante activo en la historia de la vida, moldeando y siendo moldeado por los organismos que lo habitan. Esta perspectiva tiene implicaciones éticas también. Si la Tierra es un sistema integrado, entonces nuestras acciones en una parte del sistema inevitablemente afectan otras partes, de maneras que podríamos no anticipar completamente. Quemar combustibles fósiles no solo calienta la atmósfera, cambia los patrones de tormentas oceánicas, lo que altera las olas, lo que modifica las señales sísmicas, lo que podría eventualmente afectar nuestra capacidad para estudiar terremotos. Todo está conectado. Esto no es para decir que el pulso de 26 segundos en sí mismo sea algo que debamos preocuparnos por proteger o preservar. Es un fenómeno natural que continuará mientras haya océanos y topografía submarina. Pero es un recordatorio de la complejidad e interconexión de los sistemas terrestres y de cómo los cambios que hacemos pueden propagarse de maneras inesperadas. Hay también una dimensión profundamente humana en esta historia. Los científicos que descubrieron y estudiaron el pulso de 26 segundos no lo hicieron por beneficio económico inmediato o aplicación práctica. Lo hicieron por curiosidad, por el deseo de entender, por la satisfacción intelectual de resolver un rompecabezas. Esta curiosidad impulsada por la investigación es fundamental para el progreso científico. La mayoría de los grandes descubrimientos no vienen de intentar resolver problemas específicos, sino de explorar fenómenos interesantes simplemente porque son interesantes. El pulso de 26 segundos es un ejemplo perfecto. Era un misterio que valía la pena resolver, no porque tuviera aplicaciones obvias, sino porque estaba ahí, desafiándonos a explicarlo. Y sin embargo, una vez resuelto,
resultó tener aplicaciones que nadie había anticipado. Nos da una herramienta para estudiar la estructura de la Tierra, para monitorear los océanos, potencialmente para rastrear el cambio climático. La investigación impulsada por la curiosidad a menudo resulta ser la más práctica a largo plazo, solo que de maneras que no podemos predecir de antemano. Esto es una lección importante en una era donde la ciencia a menudo se espera que justifique inmediatamente en términos de aplicaciones prácticas o retornos económicos. Necesitamos espacio para la curiosidad pura, para estudiar fenómenos simplemente porque son fascinantes. Ese es el suelo donde crecen los descubrimientos realmente transformadores. Mirando hacia el futuro, ¿qué más aprenderemos del pulso de 26 segundos y fenómenos relacionados? Es probable que a medida que nuestros instrumentos se vuelvan más sensibles y nuestros métodos de análisis más sofisticados, descubramos más complejidad en este aparentemente simple pulso. Tal vez encontraremos que la frecuencia varía ligeramente de maneras que se correlacionan con cambios a largo plazo en las corrientes oceánicas o la circulación global. Tal vez descubriremos pulsos adicionales con diferentes periodos, cada uno contando su propia historia sobre los procesos de la Tierra. Tal vez encontraremos formas de usar estas señales para predecir eventos geológicos o meteorológicos con mayor precisión. O tal vez, y esto sería igualmente valioso, simplemente profundizaremos nuestra apreciación de cuán complejo y hermoso es nuestro planeta. Cuántos procesos están ocurriendo simultáneamente en múltiples escalas, desde el flujo de hierro fundido en el núcleo hasta el rompimiento de olas en la superficie. Cuántos ritmos y ciclos están entrelazados para crear este sistema dinámico que llamamos hogar. La próxima vez que estés en una playa, escuchando las olas, piensa en esto. Esas olas no solo están moviendo agua de un lado a otro, están enviando pulsos a través del planeta entero. Están hablando, en un lenguaje que solo recientemente hemos aprendido a escuchar, sobre las profundidades del océano, sobre tormentas distantes, sobre la estructura oculta de la Tierra misma. Y si eres lo suficientemente paciente, si esperas exactamente 26 segundos, vendrá el siguiente pulso. Y el siguiente. Y el siguiente. El latido del corazón de la Tierra, constante, confiable, hermoso en su regularidad. Un recordatorio de que vivimos en un planeta vivo, dinámico, lleno de maravillas que apenas estamos comenzando a comprender. Si esta exploración de uno de los misterios ocultos de nuestro planeta te ha fascinado, si te ha hecho escuchar un poco más atentamente al mundo que te rodea, te invito a suscribirte al canal. Porque la Tierra está llena de secretos como este, fenómenos extraordinarios escondidos a plena vista, esperando que alguien haga la pregunta correcta y escuche cuidadosamente la respuesta. Gracias por acompañarme en este viaje a través del pulso misterioso de nuestro planeta. Hasta nuestro próximo descubrimiento de las maravillas que nos rodean.